La noche se desplegó con una tranquilidad desarmante, del tipo que envuelve una casa en calor y oculta las fracturas silenciosas bajo sus paredes. Michael Harrison estaba sentado frente a su esposa en la mesa de comedor de roble pulido, el resplandor de la luz de las velas titilando contra su rostro. Una melodía de jazz tenue sonaba desde el altavoz Bluetooth en la esquina, lo suficientemente suave como para no interferir con el pensamiento o la intención. Sarah se rió de algo que él dijo, fue automático, ligero, pero Michael percibió el vacío en ello. Había aprendido a notar las sutiles diferencias, el medio segundo de retraso antes de que ella sonriera, la forma en que sus ojos ya no se encontraban con los suyos. Ella no sospechaba nada, esa era la belleza de todo. Después del postre, un crème brûlée que había pedido de su lugar francés favorito, él se levantó y caminó hacia el cajón del pasillo. Su mirada lo siguió, curiosa pero tranquila. Cuando regresó, sostenía una pequeña caja de terciopelo en la mano. Un regalo, dijo ella, levantando las cejas. ¿Cuál es la ocasión? Michael sonrió suavemente y se sentó. Ninguna ocasión, solo nosotros. Abrió la caja, dentro, bajo la tenue luz amarilla, había un anillo, delicado, moderno, con una banda delgada de platino y un solo zafiro engastado en un cierre minimalista, elegante, desarmante. Sarah parpadeó, visiblemente sorprendida. Es hermoso. Pensé que te gustaría algo nuevo, dijo él con suavidad. Has estado trabajando tanto últimamente, mereces un poco de brillo. Sus dedos rozaron la piedra, deslizó el anillo en su dedo, le quedaba perfecto. ¿Cómo sabías mi talla?, preguntó con una sonrisa burlona. Michael rió. Olvidas quién maneja nuestras pólizas de seguro. Ella se inclinó y lo besó, breve, dulce, practicado, luego se recostó, sus ojos volviendo al anillo otra vez, admirándolo, inocente tal vez. Él sirvió más vino, hablaron un poco más sobre sus estudiantes, sobre el caos en su escuela, sobre su próximo fin de semana con las chicas. Su voz seguía siendo ligera, animada, pero Michael escuchaba con un oído diferente ahora. Cada palabra que ella pronunciaba aterrizaba en dos lugares, en el espacio entre ellos y en la unidad encriptada en su teléfono, donde el anillo ahora transmitía cada aliento que ella tomaba. Más tarde esa noche, mientras Sarah empacaba para el viaje, Michael estaba en la puerta de su habitación, observándola. Lisa dijo, la cabaña es realmente remota, dijo ella doblando un suéter, sin señal de celular probablemente. Será bueno desconectar. Suena pacífico, dijo él, apoyándose contra el marco. ¿Segura de que estarás lo suficientemente abrigada? Ella sonrió, aunque sus dedos se detuvieron sobre la tela por un instante demasiado largo. Solo son 2 noches. Haremos vino, películas, lo usual. Él asintió, entrecerrando los ojos solo ligeramente. Dile a Lisa que dije hola. Lo haré. Cerró la maleta con cremallera. Cuando las luces se apagaron y la respiración de Sarah se profundizó a su lado, Michael yacía mirando al techo. No estaba enojado, no todavía. La sospecha es una sombra, se arrastra, se asienta, persiste. Claro, Michael había aprendido que la certeza es una hoja, fría, limpia e irreversible. No quería destruirla, no si estaba equivocado. Pero si no lo estaba, giró la cabeza lentamente, observando su forma en la oscuridad, su mano descansando en la almohada, el nuevo anillo atrapando un fragmento de luz lunar a través de la ventana. Brillaba, una joya diminuta y perfecta, y dentro de ella, silencio por ahora. Michael se sentó solo en la tenue luz de su oficina en casa, la única iluminación venía del monitor frente a él, donde una forma de onda pulsaba silenciosamente en la pantalla. El aire estaba inmóvil, no tenso, no ominoso, inmóvil, como si la casa misma estuviera conteniendo el aliento. No se movió al principio, solo miró fijamente. El archivo estaba etiquetado automáticamente, ring-audio-00001, con marca de tiempo, nítido, discreto. Alcanzó los auriculares con manos lentas y deliberadas. No había ceremonia en ello, ninguna vacilación, solo un hombre que había cruzado una línea y no podía mirar atrás. Clic, al principio, estática, del tipo silencioso, el sonido de la tela rozando contra un micrófono,
luego el ritmo bajo y confuso del movimiento, pasos, risas, puertas de auto cerrándose. La voz de Sara emergió unos segundos después, brillante y aguda, como si estuviera justo allí a su lado. Lisa, vas a derramar la botella. Más risas, agudas y claras. Otra voz intervino, lisa, inconfundiblemente audaz y sarcástica, luego una tercera, más cálida y suave, Clare. Michael cerró los ojos. Estaban en el auto, las tres, el viaje a la cabaña. Era extraño, surrealista, como escuchar a escondidas un sueño, hasta que las risas se desvanecieron y la conversación giró. Entonces, dijo Lisa, su voz tomando un tono burlón, ¿vamos a hablar de tus pequeñas actividades extracurriculares o seguimos fingiendo que eres la señora esposa modelo? La voz de Sara vino después, un poco más baja ahora. Lisa, no, hablo en serio. Clare añadió, él no tiene ni idea, ¿verdad? Silencio. Michael podía escuchar su propio latido en los oídos, incluso sobre la grabación. Quiero decir, dijo Sara finalmente, no es como si lo hubiera planeado. Solo pasó. Lisa resopló. Sí, y luego pasó otra vez, y otra vez. Vamos, Sara, no puedes seguir viviendo en esa pequeña comedia aburrida que llamas matrimonio. ¿Crees que no lo sé? Sara respondió bruscamente, luego rió más suave. Arrepentida. Quiero decir, lo quiero, de verdad, pero él es tan predecible. Todos los días lo mismo, trabajo, cena, sonrisa cortés, acostarse temprano. Clare murmuró algo inaudible, luego Sara añadió, con él estoy segura, pero no estoy viva. Michael no se inmutó, no outwardly. Su rostro permaneció inexpresivo, sus ojos inmóviles. Dentro, algo se dobló sobre sí mismo. La grabación continuó, bromas, recuerdos, el alcohol infiltrándose en su tono. Y luego comenzaron los nombres, no solo referencias vagas, sino nombres completos, lugares, tiempos, detalles. Sara habló de un hotel, de un hombre llamado Brian, de momentos, elecciones y encuentros secretos llevados a cabo mientras Michael aún estaba en el trabajo, desprevenido, preparando la cena para su regreso. La facilidad en su voz lo hacía peor que cualquier vulgaridad, no había culpa en ello, solo indulgencia, diversión. Ella piensa que no soy peligroso, susurró Michael a nadie. Pausó la grabación. El silencio que siguió fue más frío que antes. No era la ausencia de sonido, era la presencia del conocimiento. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el vecindario dormía en paz, las luces de los porches titilaban a lo lejos, en algún lugar un perro ladró una vez y se cayó. Todo parecía normal, seguro, familiar. Presionó su frente contra el vidrio y cerró los ojos. ¿Cuántas veces le había dicho ella que lo amaba mientras ya estaba ausente? ¿Cuántas noches la había mirado, preguntándose si la distancia en su mirada era solo estrés del trabajo? ¿Cuántas mentiras se habían disfrazado de consuelo? Abrió los ojos, su reflejo en el vidrio lo miró de vuelta, tranquilo, compuesto, pero vaciado en lugares que ni siquiera sabía que estaban allí. Michael se apartó y regresó al escritorio. Hizo clic en reproducir, no porque necesitara más pruebas, sino porque necesitaba recordar cómo se sentía, este momento, esta fractura, esta claridad. El sol de la mañana se filtró por las persianas en franjas pálidas, proyectando líneas a través del suelo de la cocina como barras silenciosas en una celda. Michael estaba en el mostrador, observando el café gotear en ritmos lentos y constantes. La máquina gorgoteó una vez, luego se detuvo, terminada. No se movió de inmediato, solo se quedó allí, sus dedos tamborileando suavemente en el mostrador de granito. Ya no se trataba de cafeína, se trataba de la rutina, la armadura de esta, el disfraz. Sara entró unos minutos después, envuelta en una bata suave, su cabello aún enredado por el sueño. Buenos días, dijo, sofocando un bostezo. Michael se giró, sonrió. Buenos días. El café está listo. Ella le devolvió la sonrisa, besó su mejilla de la misma manera que siempre lo hacía, pero ahora él sabía, cada movimiento que ella hacía, cada palabra que pronunciaba, pasaba a través de él como vidrio, limpio, transparente, hueco.
Ella se sentó en la isla de la cocina, desplazándose distraídamente por su teléfono. Lisa está furiosa por el trabajo, dijo casualmente. Aparentemente alguien presentó una queja sobre su contrato de consultoría, dijo que estaba facturando doble por las horas. Michael tomó un sorbo de café, observándola por encima del borde. Eso suena serio. Sí, ella piensa que es algún compañero amargado. Está lista para incendiar todo el departamento. Ella no levantó la vista, y él no ofreció más, pero ya sabía que la queja no había venido de dentro de la empresa. Había venido de él. 2 semanas antes, Michael había contratado a un investigador privado silencioso y meticuloso llamado Gerald Long, un hombre que entendía la discreción y se movía por las sombras digitales como humo. No preguntó por qué Michael quería saber todo sobre 3 mujeres aparentemente normales, Sarah, Lisa y Clare. Simplemente asintió, tomó el expediente y se desvaneció en el éter. A cambio, Michael recibió patrones, inicios de sesión, contraseñas, estados de cuenta bancarios, copias de mensajes de texto, mensajes de redes sociales que fueron eliminados demasiado tarde, todo. Lisa fue la primera en exponerse, audaz, descarada, descuidada. Tenía varios contratos no declarados bajo diferentes LLCs, facturados al mismo empleador. Geral encontró la prueba en menos de 48 horas. Michael empaquetó la evidencia limpiamente, la adjuntó a un correo electrónico desechable y lo envió a la Junta de Ética de la empresa. Sin huellas, sin errores. No quería que despidieran a Lisa, quería desequilibrarla. Ahora se movía por sus días como actor en un escenario, sonriendo, asintiendo, interpretando el guión de un esposo común. Pero bajo la superficie, estaba construyendo algo invisible, ladrillo por ladrillo. Aprendió el arte sutil de sembrar dudas. En una cena ese fin de semana, casualmente preguntó a Clare sobre su último viaje a San Francisco, un viaje que no había mencionado a nadie más que a su amante casado. Su rostro titubeó solo por un momento, él lo notó, ella notó que él lo notó. Luego vino el silencio, no tensión, silencio. Michael usó ese silencio como un arquitecto usa el espacio vacío, deliberadamente. Tarde una noche, Sarah estaba sentada en la cama a su lado, con la laptop abierta, los ojos cansados. Lo miró por encima de la pantalla. ¿Has estado callado últimamente? Michael levantó la vista de su libro. Solo pensando en lo afortunado que soy. Ella parpadeó, sorprendida. Oh. Él se inclinó y besó su frente. Eres todo para mí, Sarah, espero que lo sepas. Ella cerró la laptop lentamente. Claro que sí, dijo. Él observó sus ojos, ella intentaba creerse a sí misma. En los días siguientes, las grietas comenzaron a extenderse. Lisa dejó de responder las llamadas de Sarah. Clare se volvió irritable, evasiva. Sarah lo notó, lo mencionó durante el desayuno, riéndose, pero Michael pudo escuchar la nota de inquietud detrás de sus palabras. Ella comenzaba a sentir el cambio, el desequilibrio, algo cambiando bajo sus pies. Aún no sabía qué era, no podía ver que el escenario a su alrededor había cambiado, que ya no era la audiencia sino el acto. Y Michael, él se había convertido en el director. Ajustó las luces, dio la señal a la música y dejó que la primera escena se desarrollara. El telón no había caído aún, pero la función había comenzado. Sarah estaba en el fregadero de la cocina, enjuagando una copa de vino de la noche anterior. El agua corría sobre sus dedos, pero su mente estaba lejos del presente. Su teléfono, descansando junto a la tabla de cortar, permanecía silencioso, demasiado silencioso. Lisa no había contestado sus llamadas en 3 días, Clare había respondido a un mensaje con un vago ocupada, hablamos pronto y luego desapareció tras una niebla digital. Sarah intentaba no entrar en pánico, pero era como ver el papel tapiz desprenderse de las paredes de una habitación en la que solía sentirse segura. Lo que había sido sólido ahora se sentía sospechosamente hueco. Michael entró en la cocina, con una toalla sobre el hombro, vestido con jeans casuales de fin de semana y una camiseta oscura. Le dio esa sonrisa cálida y effortless que solía anclarla, últimamente solo la inquietaba. ¿Planes para hoy?, preguntó, alcanzando un vaso.
Se suponía que iba a encontrarme con las chicas, dijo ella, secándose las manos, pero Lisa volvió a fallar. ¿Todo bien con ella? Sara dudó. No sé, está actuando raro, fría. Clare también. Michael levantó una ceja. Tal vez algo está pasando por ahí. Sara lo miró, luego lo miró de verdad. Su tono era casual, pero algo en sus ojos estaba demasiado calmado, demasiado quieto, como si ya supiera la respuesta. Lo dejó pasar. Tal vez, murmuró, más para sí misma que para él. Esa tarde, Sara estaba sentada sola en su auto, estacionada frente a la boutique de Clare. No había llamado antes, quería ver su rostro. Cuando Clare salió media hora después, Sara bajó, saludándola. Clare se congeló por un segundo, solo una fracción, y forzó una sonrisa. Sara, wow, no esperaba verte. Pensé que, ya que ambas hemos estado tan ocupadas, vendría a saludar. Clare miró por encima del hombro antes de responder. No es un buen momento ahora, tengo problemas de inventario. Clare, la voz de Sara bajó, ¿qué está pasando? La expresión de Clare se quebró. Dímelo tú. Lisa piensa que dijiste algo en su oficina. Sara parpadeó. ¿Qué? Yo no. ¿Por qué haría eso? Alguien les envió archivos reales, Sara, con fechas y números, solo alguien de adentro podría saberlo. No he visto esos archivos, yo. Clare, ¿estás hablando en serio? Clare se acercó más, su voz baja y tensa. Y Lisa piensa que fui yo, dice que he estado hablando a sus espaldas. Amenaza con enterrarme en la corte. Esto es una locura. Sara dijo, su pulso acelerándose. ¿Crees que yo hice esto? No sé qué pensar ya, siseo Clare, pero alguien nos está jugando y tú fuiste la última en hablar de mantener las cosas en silencio. Sara retrocedió. He guardado cada secreto que acordamos, todos. Clare no respondió, se dio la vuelta y se alejó, los hombros rígidos, dejando a Sara sola en la acera. Por primera vez en semanas, Sara no se sintió como alguien que había hecho algo malo, se sintió como alguien siendo casada. Esa noche, en casa, apenas tocó su cena. Michael la observó desde el otro lado de la mesa, su tenedor moviéndose lentamente, metódicamente. «Estás callada otra vez», dijo. Sara se frotó la sien. Es solo Clare y Lisa, están actuando como si las hubiera traicionado. Él se inclinó hacia adelante, preocupado. ¿Por qué pensarían eso? No sé, susurró ella, pero algo está mal, realmente mal, y no puedo quitarme la sensación de que alguien está moviendo los hilos. Los ojos de Michael se suavizaron. ¿Crees que alguien te está tendiendo una trampa? Sara dudó, luego asintió. Él extendió la mano gentilmente, cubriendo la suya con la suya, su toque era firme, reconfortante. Sabes que siempre te cubro las espaldas, dijo. Ella levantó la vista, buscando en su rostro. Lo sé, dijo suavemente, siempre lo has hecho. Pero muy dentro, algo se agitó, duda, fina como un hilo, tensa como un alambre. Tiraba del borde de sus pensamientos, susurrando, ¿y si no soy yo la que está observando? El paquete llegó un miércoles por la tarde, metido cuidadosamente entre un montón de facturas y un catálogo que nadie había solicitado. Era pequeño, del tamaño de la palma de la mano, simple, sin dirección de remitente, solo su nombre escrito en una fuente anodina, como si hubiera sido impreso por una máquina a la que no le importaba quién era ella. Sara lo encontró después de regresar del supermercado. No lo abrió de inmediato, había algo en el peso de demasiado ligero para joyería, demasiado denso para una carta. Lo colocó en la mesa de la cocina y lo miró fijamente mientras desempacaba el resto. 15 minutos después, todavía lo estaba mirando. El sello se deshizo con un susurro. Dentro, una unidad flash, sin nota, sin marca, nada más. Sara lo giró entre sus dedos, el plástico estaba frío, ordinario, pero su piel se erizó como si hubiera sido sumergida en hielo. Lo conectó a su laptop. Un solo archivo, Play-me, MP3. Hizo doble clic.
Comenzó con silencio, luego estática, luego su voz, su propia voz, riendo. Michael escuchó su grito antes de verla, un sonido agudo y fracturado desde el pasillo, como un vidrio rompiéndose en algún lugar profundo de la casa. La encontró en el estudio, inclinada sobre su laptop, una mano apretada sobre su boca, la otra congelada en el ratón. Sus hombros temblaban. Cruzó la habitación lentamente, en silencio. Sara. Ella se giró, el rostro pálido, los ojos abiertos y llenos de algo entre miedo e incredulidad. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Él se acercó más, la pantalla seguía reproduciendo, es tan predecible, es como vivir con un GPS en forma humana. La voz de Lisa después, luego la suya otra vez. Él suavemente alcanzó y pausó la reproducción. La habitación quedó inmóvil. ¿Desde cuándo tienes esto?, preguntó. Sara tragó saliva, su voz, cuando salió, estaba seca. Acaba de llegar ahora. Estaba en el buzón. ¿Sabes quién lo envió? Ella negó con la cabeza. No, pero alguien nos grabó, a mí, a Lisa, a Clare. Michael no habló de inmediato, la estudió, no con enojo, no con sorpresa, sino con una especie de observación cuidadosa, como un médico leyendo una piel de la que ya había visto el resultado. Esto es malo, susurró ella. Esto es realmente, realmente malo. Él asintió una vez. Sí, lo es. Sara se apartó, sus dedos clavándose en su cuero cabelludo. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Por qué ahora? ¿Qué quieren? Su voz se quebró, abriéndose en pánico. ¿Quién más lo ha escuchado, Mako? ¿Y si se filtra? ¿Y si la escuela lo escucha? ¿Mis padres? ¿Y si? Él se puso frente a ella, tomó sus hombros gentilmente. Respira. Ella lo miró, desesperada. No quise, no planeé que nada de esto llegara tan lejos. Mako sostuvo su mirada. Pero lo dijiste. Las lágrimas brotaron en sus ojos. Fui estúpida, fui egoísta, lo sé, pero no se trataba de amor ni de algo real, solo necesitaba sentir algo otra vez. No pensé. La gente nunca lo hace, dijo él en voz baja. Ella lo alcanzó entonces, un instinto, un reflejo de supervivencia, pero él no se movió, no se inmutó. Sus manos cayeron de sus brazos como un telón cayendo entre ellos. No quería hacerte daño, susurró ella. Pero lo hiciste, respondió él, una y otra vez. Ella cubrió su rostro con manos temblorosas. Por favor, dime que no me odias. Michael la miró por mucho tiempo. No, no te odio. El alivio titubeó en sus ojos. Pero ya no te creo, añadió. El alivio desapareció. Esa noche, ella lloró hasta quedarse dormida a su lado. Él yacía inmóvil, con los ojos abiertos, mirando al techo. El silencio entre ellos ya no era suave, era pesado, denso, final. Por la mañana, un sobre manila esperaba en la mesa del comedor, papeles de divorcio, ya preparados. Los términos legales se habían negociado semanas atrás, los activos estaban separados, la casa sería de él, el auto de ella, sin complicaciones, sin peleas, limpio, quirúrgico. Sara se quedó congelada en la puerta, la bata apretada alrededor de ella. ¿Ya tenías esto? Michael tomó un sorbo de café. Sí. Ella lo miró, viéndolo de verdad ahora, el hombre que había subestimado, al que había mentido, de quien se había reído a sus espaldas. Él encontró su mirada sin enojo, sin calidez. No estoy aquí para castigarte, Sara, dijo. Estoy aquí para terminarlo. Y en su voz no había fuego, solo el sonido de una puerta cerrándose. Pasó un año, pero el silencio nunca se fue. Michael se mudó a una casa más pequeña en las afueras de la ciudad, un lugar modesto y angular con líneas limpias y paredes desnudas. No tenía recuerdos, ni ecos de risas que se habían vuelto falsas, ni sombras de cosas no dichas. Le gustaba así, la simplicidad se convirtió en su refugio, el orden en su oxígeno. Todas las mañanas se levantaba a las 6, corría 3 millas, preparaba café fuerte, leía el periódico, trabajaba desde casa.
Su vida se había vuelto precisa, intacta y quieta. A veces, en las horas silenciosas entre la medianoche y el amanecer, lo escuchaba, el sonido, no su voz, no la risa, ni siquiera la confesión, sino el anillo, ese pequeño clic mecánico del micrófono activándose dentro de la banda de Zafiro, el comienzo de la traición, el que nadie más había oído, solo él. Mientras tanto, Sara vivía en un apartamento prestado sobre una panadería que ya no podía permitirse visitar. Su licencia de enseñanza había sido suspendida pendiente de una investigación después de que un mensaje privado, uno que no recordaba haber enviado, se filtrara a un grupo de padres en línea. La escuela lo llamó inapropiado en tono, ella lo llamó asesinato de carácter. A la junta no le importó. Lisa estaba sin trabajo, a medio camino de una demanda que se prolongaría por años y probablemente terminaría en un acuerdo silencioso y ruina social. Clare se mudó a la costa y cortó lazos. Ninguna de ellas hablaba ya, ninguna siquiera lo intentaba. Y Sara, a menudo se sentaba junto a la ventana, sosteniendo el anillo, ahora metal frío y sin vida entre sus dedos, como alguna reliquia olvidada. Nunca lo usaba, no podía. La piedra ya no brillaba como antes. Algunas noches lo presionaba contra sus labios y susurraba disculpas, como si fuera un oído atento, pero solo la miraba de vuelta, una gema hueca diseñada no para perdonar, solo para grabar. Michael no seguía su vida, no necesitaba hacerlo. Gerald, el investigador, había seguido adelante hacía mucho, el último informe que envió a Mako simplemente decía misión completa. Todos los hilos cortados. Mako lo había borrado sin leer más. No era vengativo, no más. Su venganza nunca había sido sobre espectáculo, no sobre ira, era sobre claridad, sobre asegurarse de que cada persona que llevaba una máscara tuviera que mirarse al espejo y ver qué había debajo, sobre la verdad, del tipo que nadie podía borrar o desdecir. Una tarde lluviosa, Mako visitó el museo de la ciudad, un lugar que nunca le había importado antes. Vagó por salas de vidrio y lienzos, deteniéndose frente a una exhibición minimalista, una sola banda dorada expuesta en un pedestal bajo una luz suave. Una placa decía, artefacto de confianza, un símbolo fácilmente dado, raramente entendido. Michael lo miró por mucho tiempo. Detrás de él, un grupo de niños pasó riendo, uno de ellos dejó caer una moneda y rodó por el suelo de mármol, girando, zumbando, hasta que chocó contra una pared y quedó en silencio. Ese sonido, ese suave tic metálico, era demasiado familiar. Sonrió, no porque le agradara, sino porque recordaba, y el recuerdo, había aprendido, es la justicia más precisa de todas.